Bienvenidos a la videoclase Tratamiento Hospitalario y Ambulatorio del Niño Desnutrido, la cual se basa en las pautas vigentes de la Organización Mundial de la Salud, donde existe un nuevo paradigma en el tratamiento de estos pacientes, que consiste en hospitalizar solo los pacientes complicados para evitar los riesgos de infecciones asociadas a la asistencia en salud y con ello reducir los costos de hospitalización. Los objetivos de este tratamiento van a ser reducir el riesgo de la mortalidad por desnutrición, acortar el tiempo de estancia hospitalaria, favorecer la rehabilitación o recuperación del paciente y, por supuesto, evitar las recaídas. Tenemos entonces dos tipos de tratamiento: el paciente desnutrido agudo complicado, cuyo tratamiento va a ser hospitalario, y el paciente con desnutrición aguda no complicada, que el manejo va a ser ambulatorio. Cuando hablamos de los pacientes con desnutrición aguda complicada, debemos considerar los siguientes aspectos: que existen cambios sistémicos, metabólicos y fisiológicos, que hay una dinámica muy particular de los espacios intra y extracelular. En los espacios intracelular va a ocurrir hipernatremia, hipocalemia e hipofosfatemia. En el extracelular, hiponatremia, pero también va a existir disminución del potasio o hipopotasemia, fósforo normal, hipoalbuminemia, acidosis metabólica, entre otros elementos particulares. Todo ello con el reconocimiento de no realizar conductas terapéuticas inadecuadas. Básicamente, cuando no reconocemos la desnutrición como una urgencia vital. También cuando existe tratamiento inadecuado de las deficiencias de micronutrientes y cuando intentamos normalizar de manera muy rápida, de manera brusca, con los siguientes elementos inadecuados. Por ejemplo, esquemas rápidos de hidratación, reducir bruscamente el edema con el uso de diuréticos o también el uso de albúmina, favorecer una abrupta ganancia de peso del paciente o suministrar hierro durante las fases iniciales de tratamiento o cuando el paciente tiene un proceso infeccioso asociado. Con relación a las fases de la intervención, se divide en tres fases. Tenemos la fase aguda, que es la fase inicial, donde se van a presentar la mayoría de las complicaciones. Generalmente dura una semana. Y el objetivo de esta fase es corregir las deficiencias específicas y las descompensaciones metabólicas. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase de transición o de rehabilitación. Generalmente tiene un periodo de duración de 8 semanas y el objetivo es restaurar los tejidos depletados. El tratamiento es fundamentalmente de tipo dietético y la pauta la va a marcar el apetito del paciente. Con relación a la tercera etapa, es la etapa de seguimiento, que dura meses y su objetivo fundamental es prevenir las recaídas y vigilar el crecimiento y el desarrollo, y se hace de manera ambulatoria. ¿Cuáles son los criterios de ingreso en la fase aguda de ingreso hospitalario? La presencia de edema bilateral, una circunferencia braquial izquierda por debajo de 11.5 centímetros, un puntaje Z de peso para la talla menor de 2, menores de 6 meses o pacientes mayores de 6 meses pero con peso inferior a 4 kilos. Además, que el paciente cumpla con alguno de los siguientes signos: una prueba de apetito negativa, hipotermia, es decir, una temperatura axilar por debajo de 35.5 grados centígrados, la presencia de fiebre con una temperatura axilar por arriba de 38 grados centígrados, la hemoglobina menor de 4, o cuando tenemos una hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro, pero tenemos un paciente con signos de descompensación. La presencia de lesiones extensas, el riesgo de deshidratación dado por la presencia de diarrea, fiebre, vómito, rechazo a la vía oral y también aumento de la frecuencia respiratoria o alteraciones del estado de conciencia. Esa fase aguda la vamos a dividir en dos: un tratamiento no dietético y el tratamiento dietético, que aplica para las tres fases mencionadas anteriormente. En el tratamiento no dietético tenemos los siguientes elementos a considerar: el tratamiento de la deshidratación, del equilibrio hidroelectrolítico, las complicaciones metabólicas e infecciosas, el tratamiento de la anemia severa y de la insuficiencia cardíaca. Y en el manejo dietético para las tres fases, lo que es el aporte de los requerimientos calóricos y proteicos y el manejo de las deficiencias de micronutrientes. Entonces tenemos que en la fase aguda vamos a comenzar con una vía oral, puede ser enteral o mixta, fundamentalmente con lactancia materna o una fórmula láctea o un producto de terapia nutricional, preferiblemente libre de lactosa. No se deben aportar volúmenes mayores a 90 a 130 cc por kilo por día. Igualmente, el aporte inicial de proteínas debe ser de 0,8 gramos por kilo por día, con un aporte inicial de calorías de 80 a 100 kilocalorías por kilo por día.
Tomar en cuenta que la alimentación complementaria va a depender de la condición clínica del paciente y de su apetito. En el siguiente cuadro vamos a observar las fórmulas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, la fórmula F75, F100, con relación a su distribución de macronutrientes, energías, proteínas, la presencia de lactosa y los micronutrientes. Luego tenemos la segunda fase o fase de rehabilitación. En esa fase, ¿cuáles son las condiciones para que el paciente pueda estar en esta fase? Bueno, la presencia de un apetito espontáneo, que ya el paciente no tenga edema, el aumento del peso corporal que vaya de 5 a 10 gramos por kilo por día en un tiempo de 5 días, la recuperación de los hitos del desarrollo. El aporte dietético va a estar dado por los siguientes elementos: un aporte calórico de 100 a 135 kilocalorías por kilo por día, las proteínas de 3 a 4 gramos por kilo por día y los líquidos de 130 a 150 cc por kilo por día. En esta fase de rehabilitación tenemos diferentes opciones, podemos utilizar, si las tenemos disponibles, las fórmulas de la Organización Mundial de la Salud, F75, o la fórmula terapéutica lista para consumir. También tenemos opciones, por ejemplo, en el niño menor de 6 meses, por supuesto la lactancia materna libre demanda, y podemos utilizar o complementar fórmulas infantiles que van a estar adaptadas a las condiciones de ese niño, las condiciones clínicas y las condiciones nutricionales. Se ofrecen en intervalos de cada 2 o 3 horas y un volumen no mayor de 3 onzas. Luego en niños mayores de 6 meses se mantiene la lactancia materna o una fórmula específica y se puede iniciar con cereales cocidos o agregados de aceite como módulos de grasa. Se debe progresar con la alimentación complementaria e intervalos de alimentación que sean cortos. Luego tenemos en la fase de seguimiento cuáles son los criterios de egreso hospitalario. Esos criterios de egreso son varios: que no haya edema, que el plan de alimentación ya se cumpla y tenga el paciente una ingesta mínima de 135 calorías por kilo por día, que se hayan ajustado los requerimientos de micronutrientes de acuerdo a las necesidades del paciente, que el paciente ya tenga una ganancia de peso mayor a 20 gramos día durante 3 días consecutivos. Esto aplica a los niños menores de 6 meses con alimentación complementaria y lactancia materna exclusiva. La prueba de apetito positiva, infecciones controladas y la clínica, que el paciente ya esté bien y esté alerta. Además, el paciente tiene que reunir otras condiciones, por ejemplo, que haya garantía de un seguimiento médico y nutricional ambulatorio, que el cuidador esté comprometido, debidamente entrenado y sensibilizado con relación al tratamiento, el esquema de inmunizaciones debe estar acorde a edad, haya un tratamiento antiparasitario ya cumplido y se continúe con la terapia de la anemia ferropénica, además referir al centro de desarrollo o otras especialidades que amerite el paciente. También debe cumplirse las deficiencias de micronutrientes. El tratamiento se va a basar en suplementar las vitaminas liposolubles e hidrosolubles el doble de los requerimientos necesarios del paciente. Existe lo que se denomina la fórmula terapéutica lista para consumir, ya mencionada anteriormente. En esa fórmula terapéutica vamos a observar por su composición que ella aporta los requerimientos de macro y micronutrientes que son los recomendados durante esta fase de seguimiento. Con relación a la vitamina A, continuando con el aspecto de los micronutrientes, existe el esquema de la Organización Mundial de la Salud que se basa en 2 aspectos. En el caso del paciente que tenemos una sospecha epidemiológica o clínica o haya tenido sarampión recientemente, se sugiere el siguiente esquema. El primer día, una dosis única que va a depender de la edad del paciente, si es menor de 6 meses, si es un niño de 6 meses a 1 año de edad y los mayores de 1 año. Luego en el día 2 se repite la misma dosis y posteriormente se mantiene la dosis por 4 semanas después. Si existen manifestaciones oculares, entonces debemos agregar a lo anterior gotas oftálmicas con tetraciclina o cloranfenicol, la cobertura del ojo y aplicar atropina oftálmica según el esquema recomendado. Ahora para hablar de otra situación que sería el paciente con desnutrición aguda sin complicaciones o no complicado. En este caso, la modalidad de atención pueden ser los centros ambulatorios o semi-internados, que son centros de recuperación abiertos, es decir, el paciente no permanece durante las 24 horas en dicho centro. En ambas modalidades de atención se requiere una intervención social y psicológica importante tanto para el paciente como para la familia. ¿Cuál es el tipo de atención que le vamos a dar al paciente? Bueno, va a depender de los siguientes factores: la edad del paciente, las condiciones clínicas, si tiene patologías asociadas y cuáles son, el nivel educativo de la mamá, la cercanía al centro de atención y la condición socioeconómica del grupo familiar. En este tipo de tratamiento, es decir, desnutrido agudo sin complicaciones,
Nuestros objetivos van a ser identificar los hábitos y conductas alimentarios inadecuados que tenga el niño, prescribir los requerimientos de energía y nutrientes necesarios para alcanzar la recuperación nutricional, siempre tomando en cuenta los factores socioeconómicos y biológicos del niño, y ofrecer educación nutricional al niño y al adolescente. En la primera fase de este tratamiento vamos a administrar 100 calorías por kilo por día, se pueden restar 5% si el paciente presenta edema. En la segunda fase vamos a administrar de 135 a 150 calorías por kilo por día, todo dependiendo del apetito del niño. Y en la semana siguiente de 150 a 200 calorías por kilo por día. Como vemos, es un aumento progresivo de las calorías aportadas. Lo ideal, sin embargo, es realizar un cálculo individualizado de los requerimientos del paciente, basándonos en el metabolismo basal, acción dinámico específica, las calorías por estrés, por crecimiento y de las patologías asociadas. Una vez que tengamos ese cálculo, lo dividimos en macronutrientes, de acuerdo a la siguiente distribución porcentual. Las proteínas de un 13 a un 15%, las grasas de un 30 a un 35% y los carbohidratos de un 50 a 60%. Una vez realizado ello, lo llevamos a la lista de intercambios o sustitutos y finalmente desarrollamos un menú con el número de comidas al día y los volúmenes a administrar. Siempre cuando prescribamos el plan dietético se deben tomar en cuenta las preferencias y rechazos del paciente, preferir los alimentos de estación como las frutas y vegetales, proteínas de alto valor biológico y de fácil digestibilidad y alimentos fortificados y enriquecidos. Se debe fortalecer la preparación, cocción y manipulación de los alimentos con la idea de evitar la interferencia de antinutrientes como polifenoles, taninos, entre otros. La inocuidad de los mismos deben ser preparados en forma higiénica y también incentivar siempre la lactancia materna, el lavado de las manos y el consumo de agua segura. ¿Cuáles son los criterios de recuperación en el tratamiento ambulatorio? Los criterios de egreso tenemos varios. La presencia de que ya evaluamos al paciente y evaluamos clínicamente que ya no tiene edemas por 2 controles consecutivos, el puntaje Z de peso talla mayor de -2 o por encima del percentil 10 en el caso de los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud, una circunferencia braquial izquierda mayor de 12.5 centímetros y un paciente que ya está clínicamente bien. Además, cumplir las siguientes indicaciones: esquema de inmunizaciones completo, tratamiento de la anemia ferropénica de manera ambulatoria, garantía del control de crecimiento sucesiva, inserción a programas sociales e incluso psicológicos y el cuidador bien entrenado. Sin embargo, en desnutrición la prevención siempre va a ser el mejor tratamiento y por ello debemos promover la lactancia materna en los primeros 6 meses y continuada hasta los 2 años y luego entonces con la introducción oportuna y apropiada de la alimentación complementaria, el control periódico de la consulta de niños sanos, verificar la aplicación de las inmunizaciones de acuerdo a los patrones establecidos y diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades infecciosas y sobre todo las enfermedades diarreicas.